Ahora, la familia de Dios nunca perderá su identificación. Los miembros de la iglesia se conocen y se aman en la iglesia de Cristo, pero los miembros de la familia muchas veces no se conocen entre sí. Hay gente que yo estoy, somos hermanos, pero nunca los voy a conocer. Y número 3, una asamblea implica organización. La Biblia compara cada iglesia neotestamentaria con un cuerpo, y un cuerpo tiene una cabeza. También la compara con un edificio que tiene como piedra del ángulo a Cristo. ¿Verdad? Un cuerpo, hermanos, es un montón de carne, órganos, huesos, etcétera. Y no se constituye si no está junto todo eso, todos estos elementos, todos estos órganos, todos estos miembros del cuerpo. Usted, como miembro de una iglesia, usted es parte del cuerpo. Un cuerpo tiene diferentes partes, tiene ojos, tiene piernas, tiene otros órganos que a veces nosotros no vemos, pero son de mucha importancia. Y muchas veces yo les digo a los hermanos, vamos a imaginarnos que vamos a tener un evento aquí y vamos a formar un cuerpo, vamos a formar una iglesia. ¿Quién quisiera ser los ojos? Uno levanta la mano. ¿Quién quisiera ser los brazos? Otro levanta. ¿Quién quisiera ser la boca? ¿Quién quisiera hacer esto? Pero cuando vamos a hablar a las partes más íntimas, como por ejemplo los intestinos, ¿quién quisiera ser los intestinos? Pero pocos dicen, no, yo no quiero ser los intestinos. ¿Ve? Y si vamos a hablar de los intestinos, ¿cuál quiere ser? ¿Quiere ser el intestino grueso o el intestino delgado? Y aunque nosotros no vemos esos órganos, hermanos, son de mucha importancia. Si yo tengo un problema, a mí me dijeron que tengo algo que se llama la enfermedad del Crohn, y hermanos, y eso es algo en el intestino y es bien doloroso. Hay veces que ando con unos ataques bien tremendos, tengo que tener mucho cuidado con lo que yo como. ¿Ve? Pues todos los miembros son bien importantes y están unidos completamente. Sigue diciendo aquí, la palabra griega eclesia no era una palabra extraña durante la temporada del Nuevo Testamento. El significado de una asamblea se entendía muy claramente en Mateo 16:18. Cuando Cristo hizo mención de su iglesia por primera vez, Él no inventó o modificó el significado de la palabra eclesia en ninguna manera. En realidad, para distinguir su iglesia, es decir, la asamblea de otras en su temporada, Él utilizó la palabra mi iglesia. Recuerdo cuando el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, mi asamblea. Aparte de esta iglesia que Cristo estableció en el Nuevo Testamento, también menciona otros dos tipos de eclesias. ¿Okay? Por ejemplo, en Hechos 7:38 se encuentra la palabra congregación. En Hechos 19:39, donde la eclesía se traduce como asamblea. En los dos casos hay conformidad con los tres aspectos importantes relacionados con una asamblea, que son, número 1, es local, número 2, es visible, y número 3, es organizada. Es organizada. Voy a poner esto por un lado acá y venir a mis notas. Quiero que esta mañana todos nosotros comprendamos, hermanos, que debido a la estructura de la iglesia, poder entender su forma de gobierno y su autonomía. Okay. Ya que di más o menos esto como una forma introductoria, podemos entender más fácil lo que voy a seguir adelante diciendo. En Mateo capítulo 4, versículo 19, un versículo conocido por muchos, cuando el Señor Jesucristo le dice a aquellos primeros discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí Él está haciendo la convocatoria para comenzar esta asamblea, para comenzar esta iglesia. Ahora, la palabra iglesia, hermanos, es una transliteración de la palabra eclesía. Vuelvo y repito, ¿okay? Y significa una asamblea llamada aparte. Y fíjense bien, dice aquí, y les dijo, venid después de mí, os haré pescadores de hombres. Versículo 20 dice, entonces ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron todos los que tenían dolencias y afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó.
Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, aquí estamos hablando, hermanos, del comienzo de la iglesia, de esa asamblea que Cristo había edificado. Nuevamente, vuelvo y repito, como estaba leyendo hace rato yo, la iglesia, hermanos, la iglesia es un cuerpo, es un cuerpo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 22, dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Yo hace años atrás prediqué un mensaje acerca de esto. La iglesia, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, hermanos, y esto es una responsabilidad muy grande que tenemos como iglesia. Fíjense que aquí nos está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también nos dice algo bien importante, que la cabeza es Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 8 dice así, versículo 18 dice así, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces la iglesia como cuerpo tiene una cabeza, y esa cabeza, hermanos, es Cristo Jesús, ¿verdad? Podemos leer, si regresamos a Efesios, hay otro versículo que se me pasó, es capítulo 4, versículo 14, dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, nuevamente, el cuerpo, hermanos, con muchos elementos tan constituidos, tan unidos, pero hay una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Es Cristo. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo hace mención acerca de la iglesia y también de los diferentes tipos de miembros que hay allí. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, en el versículo 12 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembros, sino muchos, de diferentes miembros. De hecho, en la iglesia nosotros tenemos, hay gente de Latinoamérica, tenemos gente de El Salvador, gente de Colombia, gente de Venezuela, tenemos gente de Estados Unidos también, americanos, tenemos gente de México, no recuerdo qué otras nacionalidades, pero también tenemos una familia judía. Y hubo un tiempo que teníamos también una familia que se habían convertido del Islam. Qué curioso, ¿verdad? Y estábamos todos unidos allí, como un cuerpo, con diferentes miembros. Y dice el versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el olfato? Si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, todos los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Voy a dejar aquí la lectura, pero usted puede seguir leyendo todo este pasaje, hermanos. Y lo único que quiero decirle con esto es de que el cuerpo debe de estar bien constituido. Todos los elementos deben de estar unidos entre sí. Y cada iglesia es un cuerpo. Y cada iglesia tiene la cabeza, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que la cabeza, la función de la cabeza, así como yo decía hace rato, yo tengo ese problema que se llama la enfermedad del Crohn. Y lo que es de que el intestino grueso tiene como una peladura en ciertas partes, ¿okay? Y el intestino por dentro tiene como unos pelitos
esos pelitos son los que van disolviendo toda la comida, pero hay unas partes en mi cuerpo, en el intestino, que hay como una peladura, y entonces ahí se irrita mucho cuando pasa la comida, y no puede hacer el trabajo. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que cuando no está funcionando un cuerpo bien, o sea, un miembro del cuerpo, el cuerpo está en dolor, el cuerpo está en problemas. Por eso es bien importante, si usted está yendo a una iglesia, que usted sea responsable de ser fiel al Señor haciendo lo que le corresponde. No tiene que ser algo muy grande, pero puede ser algo pequeño que parece insignificante, pero es de mucha importancia. Entonces, si tenemos eso en mente, cada uno debería ser fiel. Y solamente, hermanos, porque fíjate bien, la cabeza, que es Cristo, es quien da la orden a todo el cuerpo para que funcione bien. Si mi cabeza le dice a mi boca que hable y diga determinadas palabras, pues mi boca va a proceder a hacer determinadas palabras y decirlas más bien. Si mi cabeza le dice al brazo que se vaya hacia arriba, como lo estoy haciendo en este momento, el brazo está hacia arriba. Si le dice que baje hacia abajo, va hacia abajo. Si mi cabeza le dice en este momento a mi mano que vaya a Tercera de Juan, pues va a ir a Tercera de Juan como lo estoy haciendo en este momento, porque le quiero leer lo que pasó allá. Y como dice en Tercera de Juan, versículo 9 y 10, dice así: yo he escrito a la iglesia, está diciendo Juan el apóstol, dice, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahora, no sé si usted está notando el problema que había aquí. El problema que había aquí es que había un hombre que se llamaba Diótrefes, que era miembro de la iglesia, miembro del cuerpo, pero este Diótrefes no estaba sometiéndose a la autoridad de la cabeza, que es Cristo. Por eso es bien importante, hermano querido, querida hermana, que usted esté siendo fiel al Señor en la posición que usted tiene. Diótrefes quería hacer las cosas a su manera y estaba saliéndose de la voluntad de lo que la cabeza estaba diciendo que se hiciera. Es bien importante esto. Cada iglesia, hermanos míos, por eso debe ser una institución independiente. Debido a la misma naturaleza de la iglesia, cada una debe ser una institución independiente. Un cuerpo, hermanos, con dos cabezas es un monstruo. Y una cabeza con dos cuerpos también es un monstruo. Cada una de las iglesias en el Nuevo Testamento era una institución local e independiente cada una de la otra. Mire, yo ahorita voy a atar todo esto en conjunto. Mire, por favor, si está con su Biblia por ahí, sígame a Romanos capítulo 16. Si no, escuche el versículo. Voy a leer Romanos 16, versículo 1. Dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahora, aquí está diciendo que había una hermana, Febe, que estaba siendo recomendada a la iglesia que estaba en Roma por Pablo, pero esta iglesia, hermanos, esta hermana era una diaconisa, una sierva de la iglesia en Cencrea. Entonces estaba mencionando una iglesia en Cencrea. ¿Okay? Parece ser que Febe salía de Cencrea e iba para Roma. Entonces estaba dándole Pablo una recomendación a la iglesia de Roma para que recibieran a esta hermana que venía de Cencrea. ¿Okay? Era una institución aparte la de Cencrea a la de Roma. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pero el punto aquí que Pablo está escribiendo a Corinto, ya no era la iglesia de Roma, ya no era la iglesia de Cencrea, pero ahora esto era otra asamblea que estaba en Corinto. ¿Ve? Entonces, seguimos adelante, vamos a ir a capítulo 16
de aquí, Primera de Corintios, y vamos a encontrar también algo bien interesante. Dice versículo 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias